¿Y si te dijera que un solo año cambió para siempre la forma en que entendemos el cine, mezclando viajes en el tiempo, héroes oscuros y películas que casi destruyen franquicias legendarias? En 1989 coincidieron estrellas en su mejor momento, decisiones creativas arriesgadas y estrenos que hoy siguen marcando la cultura popular. En este vídeo recorreremos todo lo que ocurrió en el cine durante ese año clave. Quédate hasta el final para descubrir por qué 1989 fue un auténtico punto de inflexión. Y si te apasiona mirar el mundo con otros ojos, suscríbete y deja tu like para no perderte lo que viene. El año 1989 comenzó con una sensación extraña en el aire, como si el cine estuviera a punto de romper su propia piel. No era solo una cuestión de estrenos, sino de actitud. Las películas empezaron a hablar con descaro, a jugar con el pasado y el futuro, a mezclar comedia absurda con reflexiones profundas y a demostrar que el público estaba preparado para algo más que fórmulas repetidas. Hollywood no lo sabía todavía, pero estaba entrando en uno de esos momentos donde cada decisión creativa deja huella durante décadas. En ese contexto apareció una historia aparentemente pequeña sobre dos adolescentes despistados que viajaban en el tiempo para aprobar historia. Lo que parecía una comedia ligera terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural, demostrando que el carisma, el humor ingenuo y una idea sencilla podían conectar con toda una generación. Aquella película no solo lanzó frases que se repetirían durante años, también confirmó que el cine podía ser absurdo y al mismo tiempo profundamente memorable sin necesidad de tomarse demasiado en serio. Mientras tanto, en otro extremo del espectro creativo, la fantasía más desbordada y caótica llegó de la mano de un director obsesionado con llevar la imaginación hasta el límite. Castillos imposibles, viajes increíbles y relatos exagerados cobraron vida en una producción tan ambiciosa como incomprendida. Aunque el público no respondió en taquilla, el tiempo acabaría colocando esta obra como un ejemplo de riesgo creativo puro, uno de esos proyectos que solo podían nacer en una época donde todavía se permitía fracasar intentando algo distinto. Ese mismo año, la industria se miró al espejo durante una ceremonia de premios atípica, sin presentador y con decisiones que todavía se discuten. Fue una noche que confirmó el poder de ciertas historias humanas por encima del espectáculo y que consolidó interpretaciones destinadas a permanecer en la memoria colectiva. El cine demostraba que podía emocionar desde el silencio, desde los gestos mínimos y desde personajes complejos que conectaban con el público a un nivel íntimo. En las salas también resonó el sonido del bate, golpeando la pelota en una comedia deportiva que transformó para siempre la forma de presentar el deporte en el cine. Más allá del humor y del espíritu de equipo, aquella película dejó una marca inesperada en la cultura popular, influyendo incluso en rituales reales de los estadios. Fue un recordatorio de que el cine no solo refleja la realidad, sino que a veces la redefine. El romanticismo encontró su espacio con historias juveniles que hablaban de amor sin cinismo, de dudas reales y de emociones honestas. Una escena concreta, simple y cargada de simbolismo se grabó en la retina de millones de espectadores y se convirtió en uno de los gestos más icónicos del cine romántico. Aquella película demostró que no hacía falta exagerar para emocionar, solo entender bien a los personajes y respetar sus silencios. Pero 1989 también fue un año de despedidas. El cine perdió a uno de sus grandes arquitectos visuales, un director que había redefinido géneros enteros y cuya influencia seguía viva en cada plano cargado de tensión y épica. Su legado confirmó que algunas miradas nunca desaparecen, solo cambian de forma a través de quienes se inspiran en ellas. La conversación sobre cine se volvió protagonista cuando dos críticos celebraron un hito histórico frente al público, demostrando que hablar de películas también podía ser un espectáculo. Aquella emisión simbolizó algo fundamental. El cine ya no era solo lo que pasaba en pantalla, sino también el diálogo que generaba,
las discusiones apasionadas y las miradas opuestas que enriquecían la experiencia. La nostalgia y la figura paterna encontraron una expresión poderosa en una historia que mezclaba deporte, fantasmas y segundas oportunidades. Fue una película que no necesitaba efectos grandilocuentes para emocionar, solo una idea sencilla y una frase que resonó en cualquiera que alguna vez compartió un momento importante con su familia. El cine, una vez más, demostraba su capacidad para tocar fibras universales. En contraste, la tensión social y racial explotó con fuerza en una obra que no ofrecía respuestas fáciles. Ambientada en un barrio concreto, hablaba en realidad de un país entero, de sus heridas abiertas y de sus contradicciones. Fue incómoda, directa y necesaria, y con el tiempo se convirtió en una referencia imprescindible para entender cómo el cine puede ser una herramienta de reflexión social. La acción más física y exagerada también tuvo su espacio con una historia de bares, peleas y códigos personales. Aunque la crítica la miró con recelo, el público la abrazó como una experiencia pura, demostrando que no todas las películas buscan prestigio. Algunas solo quieren dejar una huella emocional inmediata y duradera. La educación, la rebeldía y la poesía se colaron en las aulas a través de una historia que invitaba a cuestionarlo todo. Profesores, alumnos y espectadores encontraron en ella una llamada a vivir con intensidad, a pensar por cuenta propia y a no aceptar la vida como algo impuesto. Fue una película que inspiró a generaciones enteras a mirar más allá de lo establecido. El humor negro alcanzó nuevas cotas con una sátira adolescente que rompía con todas las normas del género. Cruel, incómoda y brillante, se adelantó a su tiempo y redefinió la forma de contar historias sobre la juventud. Lo que en su estreno dividió opiniones, hoy se reconoce como una obra influyente y audaz. Ese mismo año, Un héroe oscuro volvió a las pantallas con una estética radicalmente distinta a lo que el público esperaba. El tono serio, la atmósfera sombría y un villano inolvidable transformaron para siempre la percepción de los superhéroes en el cine. No fue solo un éxito comercial, fue el inicio de una nueva era. La comedia familiar encontró una fórmula perfecta, mezclando ciencia, caos doméstico y aventuras a escala reducida. La premisa era sencilla, pero su ejecución conectó con niños y adultos, consolidando a sus protagonistas como referentes de la época y demostrando que el entretenimiento inteligente tenía un público enorme. El amor adulto, con sus contradicciones y miedos, se exploró en una historia que redefinió la comedia romántica. Diálogos afilados, personajes cercanos y una escena en un restaurante que se volvió legendaria confirmaron que el género todavía tenía mucho que ofrecer cuando se hacía con honestidad. El absurdo alcanzó el estatus de culto con una película que fracasó inicialmente, pero que encontró su lugar con el paso del tiempo. Su humor surrealista y su amor por la televisión caótica demostraron que no todas las historias están destinadas a triunfar de inmediato. Algunas necesitan paciencia. La ciencia ficción más profunda y ambiciosa llegó desde las profundidades del océano, mezclando tecnología, humanidad y misterio. Fue una producción extrema, tanto delante como detrás de la cámara, y aunque no lideró la taquilla, dejó una huella imborrable en la forma de entender el género. El cine documental también dio un golpe sobre la mesa, poniendo rostro a las consecuencias reales de decisiones empresariales y políticas. Aquella película no solo informó, también incomodó, demostrando que el cine podía ser una herramienta de denuncia tan poderosa como cualquier ficción. El año avanzó con movimientos industriales que cambiaron el equilibrio de Hollywood, mostrando que el cine no solo se decide en los rodajes, sino también en los despachos. Y hacia el final, la animación resurgió con fuerza, gracias a una historia que devolvió la magia a un estudio que parecía haberla perdido, marcando el inicio de una nueva etapa creativa. El cierre llegó con una película íntima y profundamente humana que abordó temas de prejuicio, amistad y cambio personal. Su éxito confirmó que las historias sencillas, bien contadas,
podían competir al más alto nivel y emocionar a públicos muy distintos. Mirando atrás, 1989 no fue solo un año cargado de estrenos, fue un cruce de caminos donde el cine decidió arriesgar, experimentar y reinventarse. Muchas de las películas de entonces siguen vivas, porque no tenían miedo de ser diferentes. Si este viaje por el cine te ha despertado recuerdos o curiosidad, dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué película de aquel año sigue ocupando un lugar especial en tu memoria. Porque a veces mirar al pasado es la mejor forma de entender por qué el cine sigue sorprendiéndonos hoy.